Hola jóvenes, ¿qué tal? Vamos a esperar un par de minutos a ver si empezamos. ¿Qué tal, chicos? Ya siendo 9:47. Estoy pisando. 9:47 minutos. Para esto. Convierten. Si usted... Hola. Uy, me voy a conectar los teléfonos. Se escucha muy bajito. Un segundo. Con ustedes es San Marcos Repaso, ¿verdad? A ver. Un segundo, voy a compartir la diapositiva. Marcos Repaso, no, este es, sí, este es. San Marcos Repaso, la cohesión, aquí está. Pantalla completa. Compartir. Ventana y presentación. Bien, jóvenes. Ahora sí, ya está, ya compartí. Bien, jóvenes, ahora sí empezamos, ya esperamos un par de minutos. Ya compartí la diapositiva.
Me falta activar la cámara, me falta activar la cámara. Ya está, ya activé la cámara. Bien, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Aquí ya tengo varios saludos. A ver, voy a revisar un segundito los saludos. Hola Lucía, ¿qué tal? Hola Yanela, hola Omar, hola Margot, hola Yanina, hola Isela, hola Lady, hola Jonathan, ¿qué tal? Hola César, hola Nicole, hola Ismael, hola Stephanie, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén empezando un fin de semana con todo, a sacarle el jugo el fin de semana, a estudiar, a repasar, a practicar. No, uno no se cansa de estudiar, no nos cansamos de estudiar. Y más aún cuando tenemos un propósito que es alcanzar una vacante en San Marcos, o ya sea Villarreal, o ya sea Callao, o ya sea de repente alguna otra universidad. Así que vamos con todo hasta alcanzar ese propósito. Ya, ya nos falta mucho, ya nos falta mucho para el siguiente proceso de admisión. No, como tu felicidad, tu felicidad, o ese día vas a estar celebrando. Claro que ya has ingresado, ¿no? Ese día vas a estar celebrando que has ingresado. Enciende tu mente y disfruta los resultados. Enciende tu mente y disfruta los resultados. Qué mejor resultado que el que nos espera el día de hoy, que es 5 correctas. Perfecto. El día de hoy nos espera perfecto para los tres textos, para los tres textos. 5 correctas, 5 correctas, 5 correctas. Vamos por ese objetivo, ¿verdad? Así que vamos a disfrutar de esos resultados. 5 correctas, 5 correctas, 5 correctas. 5 correctas para cada texto. Vocabulario al toque. Ludibrio. Profe, ¿qué es ludibrio? Uy, su amiguito se cayó y, claro, con todo, menos con miedo. Esto, genial. Profe, su amiguito se cayó y en vez de ayudarlo, dijo un ludibrio y todos empezaron a reír. En vez de ayudarlo, dijo un ludibrio y todos empezaron a reír. Su amiguito se cayó, una mofa, una burla, claro, una mofa, una burla, una befa. Mm, sí, 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 mofa, mofa. Befa es con una F, befa con una sola F, no, no vayan a escribir con doble F, befa, mofa, mofa. Constreñir. No me quiere hacer caso, no me quiere hacer caso. Va a ver lo que le va a pasar. Recuerdo que mi hermana me decía, vas a ver lo que le va a pasar a tu peluche, le voy a arrancar las orejas, las muelas, un peluche de conejo. Amenazar. Claro, Befa también. Sí, sí, Befa también, Stephanie. Amenazar. Intimidar. Amedrentar. Stephanie, pero con amenazas. Con amenazas. Con intimidación. Porque es muy diferente que yo diga, ya te estoy advirtiendo, mira, ya estás avisado. Y es muy diferente que, no me quieres hacer caso, mira, te va a pasar esto, lo otro. Amenaza. Constreñir, constreñir, Yanela. Constreñir, amenazar, intimidar, amedrentar, constreñir. Ignominia. Sus ignominias generaron incomodidad, incluso humillación en el público. La gente se sintió humillada, la gente se sintió incómoda, denigrada por sus palabras. Ofensa, claro, Isela. Ofensa, ignominia, ofensa, insulto, agravio, oprobio, ofensa, insulto, agravio, oprobio. Zozobra, profe, siento zozobra, aún no salen los resultados y ya siento zozobra, ansiedad, preocupación, zozobra, ansiedad, preocupación, inquietud, inquietud. Erudición, erudición. Sabiduría, claro. Erudición, sabidu.
sabiduría. Erudición, sabiduría. Relativo a la palabra erudito, relativo a la palabra erudito, sabiduría. Ya tenemos el vocabulario, ya tenemos el vocabulario. En la parte teórica corresponde referencia y conexión textual. La referencia es un elemento básico, muy principal, la base, una de las bases para comprensión de textos. Anáfora, catáfora, elipsis, transformación, sustitución son los tipos o clasificación de referencia. La referencia se usa para señalar o indicar una palabra anterior o posterior. Criterios a tener en cuenta: concordancia, proximidad y coherencia en las referencias, para que el sentido del texto sea pertinente. Conexión textual. Hay varios tipos de conectores, pero hay que reconocer qué función textual tiene un conector en un texto. Porque si yo no sé reconocer qué función textual tiene un conector en un texto, se me va a complicar entender. Referencias y conexión textual son puntos clave, base, elementos cruciales para comprender textos. Referencias, conexiones textuales, relaciones conceptuales y signos de puntuación son los 4 puntos básicos, los 4 elementos cruciales para comprensión de textos. Chicos, ahí les dejo una lista de conectores, ahí tienen una lista de conectores. Y jóvenes, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿De repente tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a la parte teórica? Ya les había comentado. Acicate, Stephanie, es estímulo. Acicate es estímulo, motivación. Les había comentado en la primera clase que como es repaso, la parte teórica es rápida, es rápida. Pero si es que en caso ustedes tienen alguna duda, con toda confianza me avisan: no, profe, yo no sé qué es esto, no entiendo, por favor, ¿puede explicar? Se te explica. Pero si estamos bien, pulgar arriba. Si todos estamos bien, pulgar arriba. Si tienes alguna duda o quieres que te explique a detalle de repente algún punto, me avisa. Sí, sí, claro. Sí, a ver, ahí tienes. Me avisas para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? ¿Estamos bien? Si tienen dudas de repente con algún punto, algún concepto en particular de la parte teórica, me avisan. Pero si estamos bien, pulgar arriba. Si estamos bien, si todo está bien, pulgar arriba. Ujú. Ok, bien. Como es repaso, ahora sí. Empezamos con los textos. Texto número 1, siendo 9:58. ¿Cuántos minutos para el primer texto, Stephanie? Jonathan, Anderson, Margot, Nicolás, José, Sandro, Apolo, Omar, Julián. ¿Cuánto tiempo? Isela, Yanela. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para el texto número 1? Siendo 9:58. 5. Si puedes desarrollar en 5 minutos, genial, perfecto. Y ahora si te demoras 7, 8 minutos también está bien. Pero si te demoras de repente 15, 20 minutos, hay que seguir trabajando, hay que seguir practicando para reducir ese tiempo, jóvenes. Ya, ok, entonces ya son 9:59, 5 minutos, 9 con, eh, 50, no, 10:04, 10:04, 9:59, 10:04. 10:04. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas, chicos, 5 correctas, 5 correctas. Si ya termina, me van confirmando. Con 5 confirmaciones empiezo.
Bien, jóvenes, 5 confirmaciones. Quedamos en que íbamos a empezar con 5 confirmaciones. Ya hay 5 confirmaciones, pero vamos a esperar un minuto más. Si ya terminan en un minuto más, me van confirmando. Con Yanela ya podemos empezar, pero tienen todavía un minuto más para que se cumplan los 8 minutos. Bien, jóvenes, 10:08 y ya confirmaron 2 compañeros más. Ya confirmaron 2 compañeros más, entonces empezamos. Ujú, ujú. Ya está, ya 3 compañeros 3 compañeros más acaban de confirmar. Un segundo. Ya está. A ver, ¿qué tan malo era el mundo en el pasado? ¿Lo creamos o no? La vida era mucho peor antes. Pruebas de nuestra historia sangrienta no son difíciles de encontrar. Consideremos los genocidios en el Antiguo Testamento y las crucifixiones en el Nuevo, las mutilaciones en las tragedias de Shakespeare y los cuentos de hadas de los hermanos Grimm y los monarcas británicos que decapitaron a sus parientes. Mm, en- entonces, en síntesis, ¿qué nos quiere decir el autor del texto con esta primera parte al indicarnos que la vida era mucho peor antes? Nos indica que la vida era mucho peor antes y ejemplos, ejemplos. Genocidios, mutilaciones, decapitaciones. En síntesis, para el autor del texto, antes, ¿había menos violencia o había más violencia? Claro, David, sí. Para el autor del texto, antes, ¿había menos violencia o más violencia? Si dice la vida era mucho peor antes y nos menciona ejemplos, ¿no? Decapitaciones, mutilaciones, claro, más violenta, más violencia. Ya, a ver, seguimos. La disminución de estas prácticas hoy puede ser cuantificada. Dice, la disminución de estas prácticas hoy puede ser, ¿a qué práctica se refiere? La disminución de estas prácticas. A ver, ¿dónde está? La disminución de estas. ¿A qué práctica se refiere? La disminución de estas prácticas. Sí, ¿no? La disminución de esas prácticas, ¿a qué práctica se refiere? A A la los violencia. genocidios, pues a los genocidios, a las mutilaciones, ya no había decapitaciones de parientes. A las prácticas violentas, ¿no es cierto? A la tortura, a las prácticas violentas, a las situaciones violentas, a las que se mencionan antes, ¿sí? Claro, en síntesis, la disminución de esas prácticas. ¿Qué prácticas? Violentas. Hoy puede ser cuantificada. Cuantificada. Si dice cuantificada, ¿qué quiere decir? Que se puede contar, se puede enumerar. Hay cifras. Hoy puede ser cuantificada, que se puede contar, se puede enumerar, hay cifras. Una mirada a los números. ¿Por qué números? Porque para el autor del texto, según el autor del texto, claro, se puede enumerar, se puede contar. Una mirada a los números
muestra que en el transcurso de nuestra historia la humanidad ha experimentado descensos. Para el autor del texto, las prácticas violentas han ido descendiendo. Entonces, jóvenes, si para el autor del texto la violencia ha ido descendiendo, ¿qué es lo que ha ido aumentando? Si para el autor del texto la violencia ha ido descendiendo, ¿qué es lo que ha ido aumentando? ¿Qué es lo que ha ido aumentando? La paz, claro, Yanela, la paz. La violencia ha ido descendiendo, entonces ha ido aumentando la paz. Claro, la pacificación, la paz. Bien. Una mirada, la violencia ha experimentado descensos importantes de la violencia. El primero fue un proceso de pacificación, la transición desde la anarquía de las sociedades de caza, recolección y horticultura a las primeras civilizaciones agrícolas, con ciudades y gobiernos, iniciada hace unos 5.000 años. El segundo proceso de pacificación fue el descenso de la violencia en el proceso civilizatorio más documentado de Europa. Los registros históricos muestran que entre finales de la Edad Media y el siglo XX los países europeos experimentaron una disminución de sus tasas de homicidio de entre 10 y 50 veces. El tercer proceso de pacificación fue la denominada en ocasiones revolución humanista. Se inició con la Ilustración. El siglo XVIII vivió la abolición generalizada de la tortura judicial. Uy, jóvenes, menciona 3 procesos de pacificación. Ahora, estos 3 procesos de pacificación, ¿están o no están relacionados? Estos 3 procesos están o no están relacionados con momentos históricos. ¿Qué dices, Nicole? ¿Qué dices, José? Lady. Estos 3 procesos de pacificación, ¿están o no están relacionados con momentos, procesos históricos? Sí, ¿no? Sí, sí, sí están relacionados con momentos históricos, con procesos históricos. Ahora, según el texto, ¿son los únicos 3 procesos o hay más? Según el texto, ¿son los únicos 3 procesos o hay más? Hay más, exacto, hay más. Y aquí se menciona, ¿no es cierto? Aunque son más periodos de disminución, no son solo estos 3 únicos procesos, hay más. En rigor, jóvenes, apunten, apunten, chicos, chicas, apunten. En rigor, quiere decir en síntesis. En rigor, en síntesis. Apuntamos en rigor, en síntesis. La violencia ha venido en declive, descenso, desde hace miles de años. Y hoy podríamos estar viviendo la era más pacífica de nuestra historia. La era más pacífica de nuestra historia como especie. En otras palabras, para el autor del texto, chicos, en otras palabras, para el autor del texto hoy estaríamos viviendo la era más pacífica, porque ya ha ido descendiendo la violencia en el pasado, con momentos históricos, con procesos históricos. Texto B. Jóvenes, el texto B coincide con... El texto B coincide con el texto A. El texto B coincide con el texto A. Exacto, no, es opuesto, ¿no? Opuesto. A ver, veamos. El lunes 2 de diciembre, el lunes 2 de diciembre del año pasado, escribí aquí sobre la primera edición del Índice de Paz México. Dice Índice de Paz México. Si hablamos de índice, chicos, si hablamos de índice, ¿a qué se refiere índice? ¿A cualidades o a cifras? A ver, ayúdame. Claro, David, son datos, ¿no es cierto? Son datos, son cifras. Por ejemplo, porcentajes, ¿no? Porcentajes, datos, cifras, números. Índice de Paz México. Cifras, números. Pueden ser porcentajes. Elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.
una organización no gubernamental basada en Sydney, Australia, con oficinas en las ciudades de Nueva York, Estados Unidos y Oxford, Inglaterra. Hace unos días, el IEP, el Instituto para la Economía y la Paz, dio a conocer el Índice Global de Paz, el Índice Global de Paz 2014, el cual muestra que el mundo se ha vuelto menos pacífico. Uy, según este Índice Global de Paz, según este Índice Global de Paz, el mundo se ha vuelto menos pacífico. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con el mundo se ha vuelto menos pacífico? Entonces, ¿qué ha aumentado? Claro, exacto, Nicole. La violencia ha aumentado. Si el mundo se ha vuelto menos pacífico, ¿eso qué quiere decir? Que la violencia ha aumentado. Hay más violencia. Hay más violencia. Desde el 2008, 111 países han visto deteriorarse sus niveles de paz. Mientras que en solo 51 países se ha observado una mejoría, pero en 115 países la paz se ha deteriorado. Este panorama es desolador. Uy, este panorama. ¿Qué panorama? El hecho de que haya aumentado la paz o haya disminuido la paz. Este panorama desolador, preocupante, un panorama, uy, desastroso, que haya aumentado la paz o haya disminuido la paz. Claro, que haya disminuido la paz, que haya disminuido la paz. Ahora, fíjate que el autor del texto indica lo siguiente: panorama desolador, preocupante, desalentador, desesperanzador, sobre todo si se tiene en cuenta que ciertos científicos asumen que la violencia a nivel mundial evidencia actualmente un decremento es descenso, aminoramiento, considerable en comparaciones con la vida de hace siglos o milenios, comparando, wow. Sin embargo, el deterioro de la paz se explica en gran medida por la actividad terrorista, el número de conflictos combatidos, el número de refugiados y la tendencia bajista gradual, pero significativa, a lo largo de 7 años, que se rompe, lamentablemente se rompe una tendencia de 60 años de incremento de paz. Iba aumentando la paz, pero se rompe esa tendencia en aumento de paz y empieza a disminuir la paz y a aumentar la violencia, que se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. Visto de ese modo, el mundo actual dista es se aleja, se aleja. El mundo se aleja del paraíso de paz que ciertos intelectuales más entusiastas le atribuyen. Por tanto, para el autor del texto, el mundo actual no es pacífico, dista de ser un paraíso de paz. ¿Por qué? Porque para el autor del texto la paz ha disminuido y la violencia ha ido en aumento. Bien, jóvenes. Chicos, ¿hasta aquí vamos bien? Jóvenes, señoritas, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Veamos. Principalmente el texto dialéctico desarrolla. El tema polémico. Gabriela, a ver, Isela indica dedo, Omar dedito, Leiby también, casita, dedo. Bien, vamos a revisar casita y dedito, ¿ya? Me piden el tema polémico, A ver, por aquí también dedito, Renzo también indica dedito. Bien, veamos. A ver, ¿qué dice casita? No digo que sea la respuesta, ¿qué dice casita? Una exposición de las causas esenciales de violencia en el mundo. Causas esenciales de violencia. Jóvenes, pregunto, ¿en ambos textos
se evalúa cuáles son las causas de la violencia o solo en un texto se indica esas causas de la violencia. Claro, en ambos textos no, en ambos textos no. Mm. En un texto, en el texto B, se indican algunas causas. Claro, en el texto B, en el texto B. Entonces, podría yo considerar una alternativa como tema polémico cuando no se decanta o no se relaciona con los dos textos, con las tesis de ambos textos, con la tesis del texto A, la tesis del texto B. No. Aquí hay alternativa que no se relaciona con ambas tesis, con tesis del texto A, tesis del texto B, no puedo considerarla como respuesta. ¿Me dejo entender? Sí, me dejo entender por qué la respuesta no es casita. Solamente se desarrolla, se precisa, se aluden a las causas, las razones en el texto B. A ver, mencionaron dedito, ya, ok, Stephanie, dedito. Posiciones contrarias. Bueno, de hecho que sí son posiciones contrarias, tesis contrarias. Para el texto A, la paz está en aumento. Estamos viviendo la época más pacífica, según el texto A. Pero para el texto B, no, la paz ha ido en descenso. Los niveles de paz han descendido. Y es que hay más violencia. Se ha generado más violencia. Texto B. D. Posiciones contrarias, muy bien, sí, esto coincide, sobre los indicadores. Chicos, una consulta, ¿qué quiere decir indicadores? A ver, explícame, no recuerdo. ¿Qué quiere decir indicadores? Vamos, yo sé que sí recuerdas. Cifras, claro, cifras, datos, números, cifras, datos numéricos, ¿no? Cifras, datos numéricos, números, porcentajes, estadísticas. Profe, un ratito, un momentito, ¿cómo que indicadores? ¿Cómo que cifras? Si yo en los textos no he visto ninguna cifra. En los textos no he visto cifras, en los textos no he visto datos numéricos. Chicos, pero en el texto no menciona directamente cifras, ¿no? En el texto no hay evidentemente cifras, números como tal, pero indica, menciona, alude que se está refiriendo a cifras, a números. ¿Recuerdan en el texto A? ¿Recuerdan en el texto A? En el transcurso, estas prácticas hoy pueden ser cuantificada, enumerada, cifrada. Aquí, índice global de paz, índice, números, cifras, porcentaje. Claro, nos da a entender. No nos indican directamente esta es cifra, esta otra cifra, pero mediante esos rastros, mediante esos referenciales, me da a entender que se refiere a las cifras. Habla de índices, claro, Nicole, bien, Stephanie. Sobre los indicadores de violencia en el mundo. Jóvenes, pregunto, para el texto A, ¿los indicadores de violencia en el mundo han aumentado o han disminuido? A ver, para el texto A, ¿los indicadores de violencia en el mundo han aumentado o han disminuido? Texto A, los indicadores de violencia en el mundo, texto A. Ya han disminuido, han disminuido, han disminuido. Claro, antes en el pasado eran más violentos, ¿no es cierto, Stephanie? No, índice se refiere aquí a la cifra, cifras, datos, números. Y en el texto B, para el texto B, ¿ha aumentado o ha disminuido la violencia? En el texto B, ¿ha aumentado o ha disminuido la violencia? Texto B, ha aumentado. Texto B, para el texto B, ha aumentado la violencia. Ha aumentado la violencia. Jóvenes, revisando la alternativa B, planteando la alternativa D, revisando la alternativa D, planteando la alternativa D, ¿se relaciona o no se relaciona con ambos textos? ¿Qué dicen? Revisando, evaluando la alternativa D. ¿Se relaciona o no se relaciona con ambos textos?
¿Sí? ¿Qué dicen, chicos? La alternativa D. Sí se relaciona con ambos textos. Exacto, sí se relaciona. 2, 2, 2, 2, 2, 2. En el texto A, la palabra mirada puede ser reemplazada por, a ver, mirada, mirada, mirada. Una mirada a los números muestra. ¿Qué quiere decir entonces mirada? Mirada ojeada, mirar, revisar, evaluar las cifras, revisar las cifras, evaluar las cifras, analizar los números, las cifras, claro, revisar las cifras, evaluar las cifras, analizar los números, las cifras. Bebé, baby, jóvenes, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Sí, hasta ahí vamos bien. Ujú, ujú, ya. Bien, sigamos. Si nos atuviéramos, quiere decir que si nos atuviéramos, si nos fundamentáramos, si nos sustentáramos a la imagen dada por el Índice Global de Paz. Índice Global de Paz. Jóvenes, Índice Global de Paz, ayúdame, ¿texto A o texto B? Ayúdame, ayúdame. ¿Texto A o texto B? Índice Global de Paz. ¿Texto A o texto B? Texto B, exacto, Gabriela. Texto B. Resultaría incompatible. ¿Recuerdas cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? ¿Recuerdas cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? Vamos, recuerda, recuerda. Ya sé que sí recuerdas, yo sé que sí recuerdas. ¿Cuáles son los dos criterios? Sí, sí, de hecho corresponde al texto B. La premisa que se plantea aquí en la pregunta corresponde al texto B. Pero pregunto, jóvenes, ¿cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? Contradicción y contradicción y tergiversa, tergiversación. Ya, si no recordamos, apuntamos. Si es que no recordamos, apuntábamos. Contradicción y tergiversa, tergiversación. Resulta incompatible una postura analítica. Jóvenes, en el texto B, el índice global de paz analiza, evalúa, índice global de paz. Muestra que el mundo se ha vuelto menos pacífico. 111 países han visto deteriorarse sus niveles de paz. 51 países han observado una mejoría. Y luego por aquí también tengo otra información. La actividad terrorista, el número de conflictos, combatir, aquí hay otra información. Jóvenes, por tanto, el índice global de paz tiene una postura analítica, ¿sí? Tenemos datos, detalles, tenemos ahí un análisis conforme a esos datos. Entonces, sí, el índice global de paz sí tiene una postura analítica, pues precisa datos y esos datos los evalúa, los revisa. Pesimista, chicos, en el texto B, según el índice global de paz, hay una postura pesimista, ¿sí? Pesimista, que ya el mundo se ha vuelto más violento, hay más desgracias, más violencia. Sí, exacto, de sí. Sí hay un sentido pesimista. Es más, hasta se indica, ¿no? Hasta se indica, ¿dónde está? Hasta se indica, el panorama es desolador, el panorama es desesperanzador. Radical, profe, ¿por qué radical? ¿Por qué radical? ¿Por qué radical? Jóvenes, tengamos en cuenta, la postura es analítica. Ah, me dicen sustentarse, que quiere decir que se sustenta, se fundamenta, necesita de. Entonces, si nos atuviéramos a la imagen, si necesitáramos la imagen, si nos sustentáramos en la imagen, si necesitáramos la imagen. A ver, por aquí me dice Brilli. No. Ah, no, Brilli. Sí, sí, realista sí, pero también pesimista.
también pesimista. Aquí está. Este panorama es desolador. Ese es un rastro, ese es un rastro. Este panorama es desolador, desesperanzador, desolador, desesperanzador. Ahí hay un sentido pesimista. Entonces, sí se evidencia un sentido, una postura pesimista. Sí hay una postura pesimista. Aquí tengo un rastro. Panorama desesperanzador, desolador, pesimista. José, ¿me dejo entender? ¿Sí? Me dejo entender con atuviera, si nos atuviéramos, si necesitáramos, si nos sustentáramos en radical. Profe, radical. ¿Y por qué radical? Chicos, una consulta. El índice global de paz duda con respecto al aumento de los niveles de violencia o afirma de manera tajante, radical. ¿Qué dices, José, Brigi, David? El índice global de paz duda con respecto a las afirmaciones que está precisando o, claro, afirma, indica de manera radical, de manera tajante, afirma de manera radical, de manera tajante, no duda si coincide. Histórica, profe, histórica, ¿por qué? ¿Por qué sería histórica? Chicos, una consulta. El índice global de paz se, se basa, se basa o se, el índice global de paz se basa o de repente hace alusión a algún acontecimiento o algún hecho histórico, texto B. Claro, David, ahí está, ¿no es cierto? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Sí, bien, David. También, entonces también es histórica, también es histórica, también es histórica. Bien, David. Halagüeña, profe, no sé qué es halagüeña. La verdad que no marque porque no sé qué es halagüeña. Escribe. Halagüeña es elogiadora en extremo. Halagüeña, elogiadora, alabadora en extremo, en extremo, en extremo, en extremo. Ahora, no sé si habrán escuchado la palabra pedigüeño. Ay, ¿qué pedigüeño? El que pide en extremo. Pide y pide, pide y pide. Pedigüeño, igual, halagüeño. El que halaga, halaga, elogia, elogia en extremo, en extremo. Jóvenes, pregunto. En el texto B, según el índice global de paz, el índice global de paz elogia, halaga, elogia, halaga, alaba esta situación de aumento de violencia, ¿sí? El índice global de paz elogia, halaga esta situación de aumento de violencia. No, no. Más bien tiene una postura pesimista. Esta situación es desesperanzadora, desastrosa, terrible. El índice global de paz no halaga, no elogia, no alaba. Menos en extremo, menos en extremo. Enanitos jóvenes, ¿lo tenemos? ¿Sí? Estamos. Me avisan, chicos, si hay dudas, avisen, si no, pulgar arriba, pulgar arriba. Si vamos bien, pulgar arriba. Bien. Se deduce del desarrollo textual, deducir, inferir, inferir, deducir, inferir, deducir, inferir, deducir, inferir. Del desarrollo textual claro, del texto A, que es altamente probable que el número de muertes por agresiones hacia el 2050. Jóvenes, según el texto A, la violencia está disminuyendo. Según el texto A, la violencia está disminuyendo. Y pregunto, jóvenes, ¿esa disminución de violencia, el autor del texto A indica que ha pasado de la noche a la mañana o se ha dado con procesos históricos? ¿Qué dices, José, Stephanie, Jonathan, Omar? Porque para el autor del texto A, el índice de violencia, los niveles de violencia están disminuyendo, claro, mediante procesos históricos. Está en declive, ¿no?
y se ha dado ese declive, esa disminución mediante procesos históricos. Dedo, a ver, veamos qué dice Dedo, evidenciará una disminución consistente, ya, claro, si sigue disminuyendo así, evidenciará una disminución consistente con los cambios históricos, con los procesos históricos. Y no hablamos de solo 3 procesos, hay varios procesos históricos. Genial, Dedito. ¿Tienes otra alternativa? ¿Quieres revisar otra alternativa? Si no, pasamos al siguiente numeral, jóvenes. ¿Estamos bien? Sí, sí, está bien, Dedo. Si tienes otra alternativa o quieres evaluar otra alternativa, avísame. Si no, pasamos al texto, perdón, texto D, diré el numeral 5. ¿Sí? Ok, entonces pasamos al numeral 5. A ver, a ver, a ver. Si un filósofo estuviera de acuerdo con la argumentación de Pinker, de acuerdo con Pinker, a ver, recordemos, texto A corresponde a, texto A corresponde a Pinker, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ah, es el autor, el autor. A ver, revisen chicos el material, revisen el material. En la parte de abajo, en la fuente, en la parte de abajo. Stephanie, a ver, revisa el texto A y en la parte de abajo está el nombre del autor. Texto A, ¿verdad? Pinker es texto A. Bien. Y Ruiz, claro, Pinker es el autor. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, Pinker es el autor. En la parte de abajo es la fuente. En la parte de abajo es la fuente. Entonces, Pinker es el autor. Y bien, Jonathan, genial. Y, ¿sí? Y texto B es Ruiz. Texto B es Ruiz, ¿verdad? Ok, ya estamos. Entonces, si un filósofo estuviera de acuerdo con la argumentación de Pinker, si un filósofo estuviera de acuerdo con la argumentación de Pinker, dime, ¿va a concordar con Ruiz o no va a concordar con Ruiz? Ya, si un filósofo, por ejemplo, ya, yo estoy de acuerdo con Pinker, autor del texto A, entonces, ¿voy a concordar con Ruiz, con el autor del texto B o no? No, pues no, no voy a concordar, exacto, no voy a concordar. Profe, yo creo que tengo mi respuesta, pero hay cierta palabra que yo no reconozco. Tendenciosa, engañosa, incorrecta. Claro, no va a concordar. Exacto, José. Profe, yo ya tengo mi respuesta, pero quiero saber qué significa tendenciosa. Tendenciosa, engañosa, engañosa, incorrecta. Casita, a ver. Observaría un carácter tendencioso, incorrecto, erróneo en la información de Ruiz. Claro, no va a concordar con Ruiz, no va a concordar, no va a tener afinidad con Ruiz, sino que va a observar un carácter incorrecto, erróneo, equivocado, porque este filósofo, al estar de acuerdo con Pinker, ya tiene una postura, una tesis opuesta, contraria a la de Ruiz, por lo tanto no va a concordar y lo que va a ver es, de repente, equivocaciones, errores en su tesis, en la tesis de Ruiz. Casita. Jóvenes, ¿estamos bien? Si tienen otra alternativa, me avisan. Si desean revisar otra alternativa, chicos, me avisan. Con toda confianza, dicen. Es mejor equivocarse aquí en clase, preguntar cuantas veces considere usted que sea necesario. Y aquí, chicos, así que con todo. Ah, no, no, tendencioso es engañoso, erróneo. Entonces, si digo, ese filósofo, al estar de acuerdo con Pinker, va a observar un carácter engañoso en la tesis de Ruiz. Claro. Supongamos, Stephanie, supongamos que tú concuerdas con Pinker, el autor del texto A. Tú concuerdas con Pinker, el autor del texto A. Para ti, la violencia ha disminuido. Para ti, la violencia ha disminuido. Y recuerda que Ruiz, texto B, dice que la violencia ha aumentado. Entonces, Stephanie, tú que estás de acuerdo con Pinker y que dices que la violencia ha disminuido, y Ruiz que dice que la violencia ha aumentado, ¿vas a observar verdad en su tesis o vas a observar un carácter tendencioso, erróneo, equivocado? Claro, Nicole. ¿Qué dices, Stephanie? Tú que estás a favor, estás de acuerdo con Pinker, que dices que la violencia ha disminuido. ¿Qué vas a observar en la tesis del texto B?
¿Qué vas a observar en la tesis del texto de Ruiz? ¿Que está en lo correcto? ¿Que está en la verdad? Claro, un carácter, claro, tendencioso, erróneo, equivocado. No están de acuerdo, no están de acuerdo. Tú al estar de acuerdo con Pinker ya no vas a estar de acuerdo con Ruiz, porque son tesis opuestas, son tesis opuestas. ¿Me dejo entender, Stephanie? Erróneo, equivocado, engañoso también. Chicos, si estamos bien, pulgar arriba. Si estamos bien, pulgar arriba, pulgar arriba. Ok, ahora sí, seguimos. Texto 2, 10:42, 10:50, 10:50, 8 minutos. 8 minutos, 8 minutos, 10:42, 10:50, 8 minutos. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. ¿Verdad, verdad? ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? Texto 1.
ver. ¿Cuántas confirmaciones? Una, dos, ya, es suficiente. Suficiente. Bien, empezamos. En el sistema anticorrupción existe un escaso desarrollo de los componentes vinculados con la participación ciudadana y la prevención. Jóvenes, pero en el texto, ¿qué se detalla principalmente o en qué se enfatiza principalmente? ¿En la participación ciudadana o en la prevención? En el texto, ¿en qué punto se enfatiza principalmente para luchar contra la corrupción? ¿En la participación ciudadana o en el sistema preventivo? Claro, prevención, prevenir, ¿verdad? Sí. En el texto nos damos cuenta que se enfatiza de manera puntual el sistema preventivo, la prevención. Esto representa una debilidad, pues los problemas estructurales de corrupción no estarían siendo atacados. Los problemas estructurales de corrupción no estarían siendo atacados. Estructurales, quiere decir que afecta a cada estructura. Es un problema que está muy asentado, la corrupción, es un problema que está muy asentado. La estrategia en los últimos años se ha centrado en la sanción, es decir, en la toma de medidas luego de que el acto se ha consumado, luego de que el acto de corrupción, luego de que la corrupción se ha materializado, se ha realizado. La megacorrupción de nuestros días requiere otro tipo de respuesta enfocada, precisamente en la prevención, no después del delito, no después del acto de corrupción, no después de la corrupción, sino antes para prevenir que se cometa el acto de corrupción. El enfoque preventivo se ha traducido en algunos planes que acogen el concepto, pero lo enmarcan en actividades formativas como talleres, cursos, charlas cuyos indicadores, cuyas cifras de impacto en la reducción de riesgo son difíciles de medir. Hasta aquí, ya sabemos que el autor del texto está enfatizando el sistema preventivo, preventivo e indica que el enfoque preventivo sí se ha aplicado, pero se ha aplicado en actividades formativas, talleres, cursos, charlas, pero ¿cuál es el problema? Jóvenes, ¿cuál es el problema con este enfoque preventivo que se ha traducido en actividades formativas? ¿Cuál es el problema? Que arrojan un resultado, se puede medir el resultado, se obtiene, claro, exacto, David. El problema es que este enfoque preventivo traducido en talleres, cursos, charlas, no se puede medir. No se puede medir, no hay resultados, no hay cifras, no hay cantidades, no se puede tener un resultado como para poder determinar, tanto se redujo, la corrupción tanto se redujo en tal año, o en tal mes. No, es difícil de medir. Si bien diversas instituciones han desarrollado iniciativas relacionadas, mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, mecanismos normativos para evitar fraude, soborno, mecanismos de prevención de irregularidades administrativas. No hay disponibilidad de información ni datos confiables, no hay disponibilidad de información ni datos confiables que muestren algún impacto, alguna consecuencia de las acciones realizadas en la reducción del riesgo de corrupción. No hay datos confiables que puedan ser cuantificables, que se puedan contar, que se puedan enumerar o que permitan un análisis cualitativo de la disminución de posibles espectros que favorezcan actos ilegales. La Contraloría General, por ejemplo, ha centrado su actuación en servicios de control simultáneo en el momento, en el proceso del delito
y posteriores, luego de, sobre el riesgo de corrupción. En los posteriores, evalúa los hechos después de realizado, los actos de corrupción después de ejecutados, con la finalidad de identificar la responsabilidad y mejorar la gestión. Sin embargo, apenas el 1% de sus servicios están relacionados al control previo, a la prevención. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Los esfuerzos están más concentrados en el castigo, en la sanción, es decir, cuando el delito ya se consumó, cuando el delito de corrupción ya se dio, y no en la prevención, para evitar que se cometa el acto de corrupción. Servicios de control concluidos del Sistema Nacional de Control, mayo de 2016, mayo de 2017. Tipos de control simultáneo en el proceso del delito, posterior, después del delito, previo, antes de. Control a nivel nacional, regional, local, el total, y esos son los porcentajes equivalentes de cada total. Los porcentajes equivalentes de cada total. Jóvenes, de acuerdo a este gráfico, de acuerdo a este cuadro, ¿en qué tipo de control se da la mayor actividad? ¿En qué tipo de control se da la mayor actividad? Fíjense en el total, fíjense en el total. Aquí tenemos los tipos de control. ¿Y en qué tipo de control se da la mayor actividad? Simultáneo, ¿verdad? Simultáneo. Y el menor en el control previo, que equivale al 1%. La menor actividad se da en el control previo, que solo tiene el 1%. Previsión, prevención. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? ¿Cuál es el tema central del texto? Ok, David tiene una respuesta, Gabriela también. Sí, claro, Jonathan. Bien, Adriana. La importancia de la aplicación del enfoque preventivo, prevención. En el texto se indica, ¿no?, que es importante. Lamentablemente lo que se aplica son controles simultáneos y posteriores, después de haberse consumado el delito. En el texto el término estructural se puede reemplazar por. Bien, tengamos en cuenta aquí los siguientes términos. Tengamos en cuenta los siguientes términos. Manifiesto es evidente. Manifiesto es evidente, notorio. Arraigado es enraizado. Arraigado es enraizado. Relevante es importante. Holístico es todo. Holístico es todo. Bien. Ya, a ver, vamos a revisar, José, vamos a revisar justo el numeral 7. Manifiesto, evidente, notorio. Arraigado, enraizado. Relevante, importante. Holístico, todo. La estrategia en los últimos años se ha, a ver aquí, no, aquí está. Pues los problemas estructurales de corrupción no estarían siendo atacados. Los problemas estructurales, ¿por qué estructurales? Porque están en todas las estructuras. Y está ahí, la corrupción está ahí, bien asentada, bien asentada. Está en todas las estructuras y está bien asentada. Manifiesto, evidente, como está bien asentada, está enraizada, claro, está enraizada, arraigada, enraizada en todas las estructuras, en todos los niveles. Casita, está arraigado, enraizado. Claro, mira, por ejemplo, profe, yo vengo, un ejemplo, profe, yo nací yo nací en Cajamarca. Yo nací en Cajamarca y mis costumbres y creencias, yo nací en Cajamarca, pero ya tengo viviendo en Lima unos 15 años. Yo nací en Cajamarca, pero ya tengo viviendo en Lima unos 15 años. Pero, profe, a pesar de haber vivido solo unos 5 años
en Cajamarca y vivir 15 años aquí en Lima, aún tengo mis creencias, mis costumbres arraigadas, enraizadas. Es decir, que como tengo esas creencias arraigadas, enraizadas, difícilmente me voy a olvidar o difícilmente me voy a deshacer de ello, porque está enraizado, compenetrado. ¿Me dejo entender, Gabriela? Viví 5 años en Cajamarca, 15 años en Lima, pero tengo mis creencias, mis costumbres arraigadas, enraizadas, compenetradas, que difícilmente me voy a olvidar. Igual en este caso, arraigado, enraizado, arraigado, enraizado. La corrupción está arraigada, enraizada, que difícilmente se va a acabar, que difícilmente se va a terminar, porque está en todos los niveles, en todas las estructuras, arraigada, enraizada, compenetrada. Casita. Bien. Jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? Jóvenes, señoritas, ¿hasta aquí estamos bien? Sí, me confirman, pulgar arriba si vamos bien para pasar, sí, para pasar de una vez a la siguiente pregunta. Si hay dudas, me avisan. Ya, a ver, numeral 8. Teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible señalar que. Incompatible, ¿cuál es su respuesta? David indica elefante, Omar también, Isela también. Que sí. Eh, ok, Jonathan también, Lady también, César también. A ver, ¿qué dice alternativa E? Incompatible. El mayor número, jóvenes, antes de pasar a la alternativa. ¿Vamos a trabajar con el texto continuo? ¿Solo con el texto continuo o solo con el gráfico? A ver, ayúdame, ayúdame. ¿Vamos a trabajar solo con el texto continuo o solo con el gráfico? Gráfico, exacto, Mar. Solo con el gráfico, solo con el gráfico. Bien, a ver. Resulta incompatible señalar que, enano, el mayor número de casos de tipo de control previo se da a nivel nacional. A ver, tipo de control previo a nivel nacional. Ah, el mayor número de casos se da a nivel nacional, ¿sí? El mayor número de casos. No, pues claro. ¿Dónde, en qué nivel se da el mayor número de casos? ¿Nacional, regional o local? No, 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 me refiero a, no, 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 sino nivel, nivel. El mayor número de casos de tipo de control previo se da a nivel nacional. Por eso pregunto, ¿en qué nivel se da el mayor número de casos? ¿Nacional, regional o local? Local. Hablamos de niveles, nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. El mayor número de casos se da a nivel regional. Regional tiene el menor número de casos. Local, 61. 61 casos. 61 casos. Bien. A nivel nacional, en control previo hay 46 casos. A nivel regional, en control previo hay 22 casos. En nivel local, en control previo hay 61 casos. Entonces, a nivel, a nivel local hay un mayor número de casos. ¿Lo tenemos, jóvenes? No, 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 Stephanie, el nivel es ya sea regional, nacional, regional, local. Aquí en la alternativa se indica, se da a nivel nacional, nivel. Entonces, niveles se refiere al nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Niveles se refiere nacional, a nivel regional, a nivel local. Y control, tipo de control es simultáneo, tipo de control posterior, tipo de control previo. Simultáneo, posterior, previo, son tipos de controles. ¿Me dejo entender, Stephanie? ¿Sí? Tenemos. A nivel es nacional, a nivel regional, a nivel local.
Y tipo de control es tipo de control simultáneo, tipo de control posterior, tipo de control previo. 8, enano, incompatible, porque no es cierto, pues no es cierto que el mayor número de casos se encuentra a nivel nacional. El mayor número de casos de tipo de control previo se encuentra a nivel local, con 61 casos. Jóvenes, ¿estamos bien? Pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Estamos bien? Pasamos a la siguiente pregunta. Me avisen, chicos. A ver, 9. Ya por aquí me indican bebé, enano. ¿Quién más? Numeral 9. Enano, bebé. Omar, ¿te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? ¿Te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? Bien, a ver, la pregunta es, enano, la pregunta es, se infiere, chicos, dice infiere. Ya sabemos que una inferencia es una idea implícita, una idea que, claro, Stephanie, un tipo de inferencia es la deducción, un tipo de inferencia es la deducción. Ya sabemos que la inferencia, un tipo de inferencia es la deducción, es una idea implícita, una idea que no se menciona directamente, pero que se interpreta. Una idea que no se menciona directamente, pero que se interpreta. A partir del texto, que actualmente el enfoque preventivo en el sistema anticorrupción. Jóvenes, una consulta. ¿Actualmente se aplica un enfoque preventivo o no? ¿Actualmente se aplica un enfoque preventivo o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí? Claro, sí, Stephanie, se aplica. A ver, recordemos, regresamos al texto. Sí se aplica un enfoque preventivo, sí se aplica. Aquí está. El enfoque preventivo se ha traducido en actividades formativas como talleres, cursos, charlas. Sí, se ha aplicado. Talleres, cursos, charlas. Pero, ¿todo bien con esas actividades formativas? ¿Todo bien con esos cursos, con esos talleres, con esas charlas? ¿Sí? El autor del texto indica que todo está bien, que todo está ok, que es un buen enfoque, un buen enfoque el que se ha aplicado, traducido en charlas, actividades formativas. ¿Sí? ¿El autor del texto está de acuerdo? Claro, David, ahí. ¿Por qué? Porque son difíciles de medir. Para el autor del texto no es apropiado. Esta forma, cómo se ha aplicado, este enfoque, cómo se ha aplicado, no es el apropiado porque es difícil obtener cifras, es difícil obtener números, es difícil obtener resultados, es difícil medir. Bien, a ver, por aquí me indicaron bebé y enano, bebé y enano. A ver, vamos a revisar enanito. Se limita a la realización de talleres y charlas. ¿Están seguros que es una inferencia la alternativa E? ¿Sí? Se limita en talleres y charlas. ¿Seguros que es una inferencia? Porque sabemos que una inferencia no se indica directamente, pero se interpreta o se concluye. Pero la alternativa es, ¿sí? ¿Es una inferencia o está en el texto? ¿Qué dicen, jóvenes? Es una inferencia. Exacto, David, está en el texto, ¿no? Y se menciona, ¿no? Talleres, charlas, cursos, ahí está. Está en el texto, está en el texto. Entonces no puedo considerarla como inferencia porque es una idea explícita. Está en el texto. Pero no, limita para obtener datos. No permite la obtención de datos. Es difícil, como dices, es difícil medir. Mencionaron jóvenes, ¿me dejo entender por qué la respuesta no es bebé?
¿Sí? ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es bebé? Pulgar arriba, pulgar arriba. Perdón, ¿por qué la respuesta no es enano? Enano, enano. ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es enanito? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es enanito? Bien. A ver, me indicaron bebé, ¿verdad? Indicaron bebito. A ver, veamos, bebito. Veamos, bebito. Claro, es una diferencia, Stephanie. Es una idea que no está directa, no está directamente escrita, sino que se interpreta. Implícita. Idea implícita. Una idea implícita quiere decir que está escondida, pero se interpreta. Una idea implícita está escondida en el texto, no está directamente mencionada, pero se interpreta. Implícita. Es una idea, una inferencia, es una idea implícita. Explícita es que está directa, que está escrita. Implícita que está escondida, pero se interpreta. A ver, mencionaron bebé. Veamos. ¿Qué dice bebé? No está bien implementado en el sector público. Jóvenes, para el autor del texto, esas charlas, esos talleres, esos cursos, ¿están bien implementados? ¿Son apropiadas estas charlas, estas actividades formativas? ¿Apropiadas, idóneas, pertinentes para el autor del texto? ¿Estas actividades formativas son idóneas, apropiadas, pertinentes? Inadecuadas. ¿Por qué son? Sí, exacto. ¿Y por qué son inadecuadas? ¿Por qué para el autor del texto no son apropiadas, no son pertinentes, no están bien implementadas? ¿Por qué? ¿Por qué para el autor del texto no son adecuadas, no son pertinentes, no están bien implementadas? ¿Por qué? Porque, exacto, porque son difíciles de medir. Porque no se puede ver, no se puede obtener resultados, ¿no es cierto? No se puede obtener resultados difíciles de medir. Esta idea no se menciona directamente, pero se interpreta, se infiere. Esta idea no se menciona directamente, no se indica directamente, pero se interpreta. Ahora, se interpreta a partir del texto. Se interpreta a partir del texto. No olvidemos lo siguiente. Una inferencia es una interpretación a partir del texto. A partir del texto. Yo debo trabajar con el texto. Yo no puedo indicar una inferencia según lo que a mí me parece o lo que yo creo, sino según el texto. A ver, 5. Ya tienes respuesta en el numeral 5. A ver, veamos. Si la Contraloría General centrara su actuación en servicios de control previo, probablemente, según el autor, atacaría pues la corrupción, ¿no? Claro, si centra su atención y su trabajo en control previo, atacaría la corrupción. La mega corrupción, que se menciona también en el texto. A ver, Adriana indica enano, ¿quién más? Isela también. Ya. Sí, enano. ¿Quién más? ¿Quién más jóvenes? ¿Quién más? Si tienen dudas, avisen. Sí, está bien, enano. Podría enfrentarse de manera más apropiada, más idónea, con un enfoque preventivo para combatir la megacorrupción. Si enfatiza su trabajo en el control previo, podría atacar de manera idónea, apropiada contra la corrupción. Atacar el problema de la megacorrupción. Enanito. Sí, sí está bien. Sí está bien. Jóvenes, chicos, ustedes me dicen, ¿pasamos al texto 3 o ya se cansaron? Son 11:16, bueno, solo se ha pasado un minuto. ¿Sí? Ya, a ver, al toque pasamos al texto 3, ¿ya? Solo se ha pasado un minuto. Hasta donde avance. 8 minutos y corroboramos al toque. ¿Les parece? Ya, ustedes 8 minutos y corroboramos al toque. Siendo 11:17, 8 minutos, 11:25.
Sí, vamos por el texto 3, vamos por el texto 3. 5 correctas y corroboramos.
Jóvenes, ¿está? Ah, ok, ya hay 2 confirmaciones. 3, 4. Falta una confirmación. 5 con Stephanie. Chicos, corroboramos al toque porque ya también tienen que ingresar a su siguiente clase. También tienen que ingresar a su siguiente clase. 11, respuesta en el numeral 11. Respuesta en el numeral 11. Según el texto, según el texto, ciencia y pseudociencia, ¿son lo mismo? No son lo mismo, claro. Dedito, la demarcación, la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Entre ciencia y pseudociencia, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Decir que la demarcación es un problema de gabinete, filosofía de gabinete. ¿Por qué filosofía de gabinete? ¿Está? No es, no es simplemente un problema de filosofía de gabinete. ¿Por qué no es simplemente un problema de filosofía de gabinete? Porque trasciende a lo social, a lo político. En otras palabras, no, trasciende, dice, trasciende. No, 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 no. Decir que la demarcación no es simplemente un problema de filosofía. Sugiere que este problema trasciende aquí, trasciende lo político, va más allá de lo político, va más allá de lo social, va más allá de lo teórico. ¿Qué quiere decir? Que no solo se queda en lo teórico, sino se aplica a la vida, se aplica en lo social, se aplica en lo político, trasciende, va más allá de lo teórico, va más allá de lo teórico, se aplica en la vida política, en la vida social. Ah, Stephanie, porque recuerda que aquí en el texto dice política de gabinete es de relevancia social y política es de relevancia. No es simplemente un problema de filosofía de gabinete, sino que es de relevancia en la vida social y en la vida política. En otras palabras, trasciende, va más allá de la vida social. Claro, porque trasciende a la vida, o sea, no se queda en lo teórico, no se queda en lo teórico, no se queda en las conversaciones, no se queda en los diálogos, trasciende, va más allá, pasa a la vida política, a la vida social. Por eso, Stephanie, sí, por eso, porque trasciende lo teórico, va más allá de lo teórico, llega a la vida social, a la vida política. 13. Ya. Claro, para el autor del texto, los hombres de ciencia no son dogmáticos. Para el autor del texto, los hombres de ciencia no son dogmáticos. Enano. Es posible colegir, inferir, que la persecución de la que fueron víctimas los mendelianos en el contexto soviético. No tengan dudas, no tengan dudas. Se consideró un acto de injusticia. Se consideró un acto de injusticia, porque estaban en lo correcto, pero por intenciones, por intereses políticos, los persiguieron. Configuró un acto de injusticia. 15, para terminar, jóvenes, 15. Si la teoría de la relatividad de Einstein fuese ininteligible, es incomprensible hasta el día de hoy. Ininteligible, incomprensible hasta el día de hoy. ¿Se la podría considerar inválida? No, porque recordemos que en el texto se indica, una teoría puede ser incomprensible y a pesar de ser incomprensible, puede ser válida. Enano, enano. No significaría necesariamente que tal teoría es inválida. Puede ser una teoría incomprensible, ininteligible, y puede ser que sea válida. No necesariamente va a ser inválida. Enanito. Bien, chicos, ahora sí me despido, me despido. ¿Cuántas correctas? Texto número 5, texto número 3, ¿cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas el texto? No. 5 de 5, genial. Bien.
Bien, jóvenes, ahora sí, me despido, cuídense. Ya, 4 de 5, bien. Nos vemos la siguiente clase, chao.